Hola, soc la Montse Valls de l'Associació d'Alzheimer i avui presentarem en la videoconferència el senyor Pablo Garibaldi, geriatra del SAS, que ens parlarà de la part clínica que passen els malalts conforme va avançant la malaltia. Creiem que és molt interessant perquè sempre ens enfoquem en la part no clínica i a vegades saber l'evolució en aquest aspecte pot ajudar les famílies a entendre una mica millor el malalt. D'acord? Esperem que us agradi. Si teniu qualsevol dubte, sabeu que podeu escriure'ns a aama.andorra@gmail.com i tant nosaltres com el Pablo estarem encantats de contestar els vostres dubtes. Moltes gràcies. Buenas tardes, bueno, soy Pablo Garibaldi, soy médico geriatra. Primero que nada quería agradeceros la oportunidad de poder tener esta charla y de poder intentar aclararos un poco conceptos que a veces son más médicos que de la población general y que creo que es muy importante que se pueda comprender en relación básicamente a la enfermedad de Alzheimer, a su evolución, al enfoque terapéutico y a lo que debemos hacer y lo que debemos esperar según la situación clínica en la que nosotros estemos como familiares de pacientes con esta enfermedad. Lo primero es entender qué cosa significa la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Como concepto general, este es un trastorno neurodegenerativo y es muy importante comprender qué significa la palabra neurodegenerativo, ya que traduce que hay una progresión en el tiempo. Es una enfermedad que degenera, que progresa con el pasar de los meses y de los años. Y que se produce básicamente por la afectación de diferentes estructuras cerebrales que condicionan además la alteración en la comunicación del tejido neuronal. Cuando nosotros hablamos de las neuronas, que es básicamente el componente fundamental del tejido nervioso, estas neuronas tienen que poder comunicarse y para poder comunicarse utilizan mensajeros que se llaman neurotransmisores, que básicamente permiten que haya una correcta comunicación, como un diálogo correcto entre las neuronas. Cuando hablamos de una enfermedad como esta, hablamos de una enfermedad que, como veis en estos gráficos, en los dos cerebros que se ven en la parte izquierda, hay una atrofia cerebral, es decir, hay una pérdida del volumen del tejido cerebral. Si veis en este pequeño gráfico, el hemicerebro izquierdo, la parte izquierda es un tejido cerebral normal y el hemicerebro derecho, es decir, la parte derecha de ese cerebro se ve mucho más pequeño, mucho más atrófico. Y eso es uno de los dos elementos que condiciona la enfermedad de Alzheimer, es decir, la pérdida de tejido cerebral, ¿vale? Y de zonas específicas que son básicamente las que condicionan, las que causan la presencia de los síntomas que nosotros observamos. Y en la gráfica de la derecha, lo que intentamos ejemplificar es esta comunicación de las neuronas, que como decíamos es el elemento fundamental del tejido cerebral, que para comunicarse usa ciertos neurotransmisores, que son los mensajeros que condicionan, que permiten esta comunicación, que también se afectan en esta enfermedad. Es decir, se afecta el tejido cerebral y la capacidad de comunicación de las propias neuronas, ¿vale? Estos dos elementos, ¿qué cosa determina? Que se afecte algo que nosotros médicamente llamamos funciones cognitivas, que es básicamente las capacidades que hacen que nosotros seamos quienes somos. Es decir, si las capacidades cognitivas que una persona tiene se afectan, esos elementos son los que van a condicionar según qué capacidad o qué función cognitiva se afecte, los errores cognitivos o las alteraciones conductuales o psicológicas que son típicas de una demencia como esta. Y esto finalmente, ¿qué hace? Afectar el desarrollo de las actividades de la vida diaria que nos
permiten lo que nosotros calificamos como una vida autónoma y una vida independiente, ¿vale? Es decir, con esas alteraciones lo que se afecta es la capacidad de la persona para llevar una vida independiente y libre, por así decirlo. Ahora, si queremos entender mejor qué significan las funciones o los dominios cognitivos, ¿vale? Es básicamente esas capacidades que forman ese rompecabezas, como vemos en este pequeño gráfico, forman este rompecabezas que hace que seamos quienes somos. Es decir, son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo las diferentes tareas, haciendo posible que una persona pueda desarrollarse, pueda desenvolverse en un mundo normal. Y para ser específicos, ¿cuáles son esas funciones o esos dominios cognitivos? Son la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje, el razonamiento, las praxias o las habilidades para desarrollar tareas físicas, las funciones ejecutivas y las funciones visoespaciales. Es decir, son los elementos de ese rompecabezas que de manera conjunta permiten que desarrollemos tareas diarias, ¿vale? Ahora, ¿cuándo debemos sospechar que hay fallos en la memoria? Que básicamente es el primer elemento que se afecta cuando hacemos el diagnóstico de una demencia tipo enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Los elementos fundamentales a valorar cuando queremos sospechar que hay una demencia de este perfil son, primero, las quejas subjetivas sobre la pérdida de memoria que puede hacer el mismo paciente en su entorno habitual. Es decir, una persona mayor preocupada por la pérdida de memoria, por fallos de memoria, ya es un indicativo de que se justifica o en su defecto merece una valoración geriátrica para saber si estas quejas subjetivas son quejas reales o no. Segundo, el segundo elemento para sospechar fallos de memoria es un deterioro en las funciones que es reciente y que no tiene una causa justificada. Es decir, ejemplo, una persona que toda la vida ha tenido ciertas capacidades, por ejemplo, para preparar correctamente la comida, para desarrollar una vida normal y hacer pagos en el banco, manejar su medicación de manera autónoma y en un momento específico deja de ser capaz de hacerlo o empieza a tener fallos, como por ejemplo dejar la cocina encendida, no tomarse las pastillas correctamente y que la familia las encuentre en otro lugar, el pago de cuentas equivocado, el manejo no correcto de dinero, son elementos de sospecha que no podemos pasar por alto. Tercero, el desarrollo de un síndrome ansioso-depresivo, de una depresión que se inicie en edades avanzadas, ¿vale? Es decir, cuando estamos frente a un paciente que tiene una historia de vida en la que ha presentado episodios depresivos, no es igual de significativo que ver que una persona con 70, 75, 80, 85 años, de la nada, sin haberlo padecido nunca, empieza a hacer depresión. Es otro elemento que debemos valorar porque a veces la depresión es el síntoma inicial de un fallo de memoria, ¿vale? Y el cuarto elemento son personas que básicamente desarrollan cuadros confusionales, básicamente episodios de agitación o de inquietud en el transcurso de ingresos hospitalarios. Creo que todos hemos podido escuchar del caso de algún abuelillo que normalmente está perfectamente bien en casa, se le ingresa para una cirugía específica y durante el ingreso los médicos nos comentan que el paciente ha hecho un cuadro confusional, que una noche se ha desorientado, que no sabía quién era, dónde estaba, qué hacía en el hospital. Es un cuarto elemento que nos debe hacer sospechar que el paciente pueda estar teniendo fallos de memoria, ¿vale? Ahora, en este fluxograma
lo que yo pretendo explicar es básicamente cuáles son los pasos a seguir cuando estamos frente a una situación como familiares de una sospecha de fallos de memoria, de un fallo cognitivo tan específico como este en algún familiar. Lo primero es tener claro que necesitamos una correcta valoración médica, ¿vale? Esta valoración médica traduce que hay tres elementos que deben realizarse. Primero, hay que hacer un examen físico completo, con un examen de sangre, una analítica y una prueba de imagen, que en este caso puede ser o un TAC craneal o una resonancia cerebral. Son los elementos iniciales. ¿Por qué? Y esto es muy útil de explicar. Cuando un médico solicita un examen de sangre o una prueba de imagen, no está buscando hacer diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, porque no se diagnostica por un examen de sangre y por una prueba de, digamos, imagen. Lo que uno busca, lo que un médico busca con esto, es descartar que no hayan causas secundarias de fallo cognitivo. En condiciones normales, un 5% de las sospechas diagnósticas de trastornos de memoria o de una enfermedad de Alzheimer tienen una causa secundaria, es decir, realmente no son una demencia de este perfil, sino que hay ciertos déficits como son una alteración de la función tiroidea, un problema con el metabolismo del calcio, un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, son situaciones clínicas capaces de generar en el mismo paciente síntomas muy, muy parecidos a los que podrían producirse en una enfermedad tipo enfermedad de Alzheimer. Así que lo primero es descartar que no tengamos alguna causa secundaria que sea lógicamente corregible. Y la razón de pedir un escáner cerebral es básicamente descartar la existencia de algún proceso neurológico que se esté gestando, que se esté produciendo a nivel cerebral y que condicione también los mismos síntomas. Como antes decía, hay que tener claro que cuando se solicitan analíticas y una prueba de imagen cerebral, no se está intentando diagnosticar una enfermedad de Alzheimer o una demencia por Alzheimer, sino descartar las causas secundarias que pudiesen imitar los mismos síntomas. Segundo, lo que toca hacer, lo que tocaría hacer es una valoración de los síndromes geriátricos. ¿Qué cosa significa una correcta valoración de los síndromes geriátricos? Es básicamente hacer una fotografía de quién es el paciente que nosotros tenemos delante. Los síndromes geriátricos son básicamente los elementos fundamentales que no debemos pasar por alto en pacientes mayores. Ejemplo, las capacidades funcionales, las capacidades cognitivas, las alteraciones conductuales, la capacidad de una nutrición correcta, la capacidad para una marcha adecuada, la existencia de un sueño correcto o no, la presencia de insomnio, son elementos que no debemos pasar por alto cuando valoramos situaciones como estas. Por ejemplo, el estado de ánimo es otro de los elementos que forman parte de este síndrome geriátrico, porque si hay alteraciones en estos síndromes geriátricos, puedo estar generando o produciendo síntomas que también sean comunes al del fallo de memoria. Ejemplos puntuales son, si tengo a un paciente mayor con un síndrome depresivo, con una depresión, voy a afectar uno de los dominios cognitivos que son fundamentales para la memoria, que es la atención. Si mi atención disminuye, mi memoria disminuye y no lo está haciendo por una enfermedad específica como la enfermedad de Alzheimer, sino porque hay otros elementos que deben ser valorados. Un mal descanso nocturno, una desnutrición o una nutrición inadecuada son elementos no menos importantes a valorar, ¿vale? Y el tercer punto que debemos realizar es una valoración neuropsicológica. ¿Qué cosa es una valoración neuropsicológica? Es básicamente la correcta evaluación
de los diferentes dominios cognitivos que hemos comentado antes para poder saber cuáles están fallando y el posible grado de error que hay en cada uno de ellos. Como antes decía, la esencia de esta etapa es la de hacer como una fotografía del paciente que tenemos delante y de qué limitaciones presenta. Si hemos hecho estas tres cosas de manera correcta, podemos valorar si existe un deterioro cognitivo, es decir, si hay un fallo en las habilidades cognitivas que el paciente tenía, si lo comparamos con cómo era previamente, y por otra parte, podremos valorar si existe una interferencia con las capacidades funcionales de la vida diaria. Sobre este punto hay que dejar claro que, médicamente hablando, existen tres tipos de capacidades de la vida diaria. Las capacidades básicas para una vida diaria, que es básicamente la capacidad para comer solo, ducharte solo, vestirte solo, cambiarte solo, controlar esfínteres, ¿vale? Eso es lo que nosotros catalogamos como afectación de las actividades básicas. Luego tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que es básicamente capacidad para, por ejemplo, usar tecnología, el teléfono, el iPad, un ordenador, capacidades para preparar la comida, capacidades para cuidar la casa, para la limpieza, para manejar la medicación, capacidades para el uso de transporte público o la autonomía para movilizarse dentro de la propia comunidad. Esas son capacidades instrumentales de la vida diaria. Y por último, las capacidades avanzadas de la vida diaria que traducen capacidad para mantener actividades de ocio, relaciones sociales, el trabajo, hábitos de disfrute de vida, según qué capacidades de la vida diaria sean avanzadas, instrumentales o básicas, nosotros podemos establecer el grado de interferencia que hay con las capacidades funcionales de la vida diaria. Si ya se afectan las capacidades instrumentales de la vida diaria, ya estaríamos frente a un deterioro cognitivo lo suficientemente significativo para catalogarlo de una posible enfermedad, ¿vale? Ahora, cuando hemos hecho todo esto, en la parte inferior podemos ver que podemos concluir tres posibles diagnósticos. Una ausencia de deterioro cognitivo, es decir, tener un paciente que, por ejemplo, podía estar preocupado porque pierde la memoria o porque cree que pierde la memoria, pero lleva una vida perfectamente normal y totalmente autónoma. Traducción, no hay enfermedad. La segunda posibilidad es estar frente a un deterioro cognitivo leve, que traduce básicamente una suerte de punto intermedio entre no estar sano, pero tampoco estar enfermo. Es una persona que ha perdido ciertas capacidades cognitivas, que puede tener ciertos fallos reales de memoria, pero que le permiten aún llevar una vida totalmente normal. Y tercero, podríamos estar frente a un deterioro cognitivo ya moderado o severo que sí traduce la presencia de una enfermedad. Y si hablamos sobre la enfermedad de Alzheimer en este caso puntual, ya estaríamos frente a una demencia. Un comentario importante sobre esta diapositiva es, cuando se hace el diagnóstico de un deterioro cognitivo leve, que como antes decía, es el punto intermedio entre estar sano y enfermo, hay que ser consciente que cuando las afectaciones son básicamente de memoria en esta situación diagnóstica, tenemos que hacer un seguimiento semestral o anual, porque 1 de cada 4 de los pacientes que tengan este diagnóstico acabarán desarrollando una demencia tipo Alzheimer. Así que es muy importante que hagamos un seguimiento correcto de los pacientes y que además podamos hacer terapias de estimulación cognitiva y mejora de la pauta farmacológica ya en este estadio, no esperar a que ya diagnostiquemos la demencia. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de una correcta asistencia sanitaria? Cuando nosotros hablamos de un paciente con este perfil,
hay que tener claro que los elementos fundamentales es identificar, evidentemente, la presencia de una enfermedad, descartando causas secundarias de deterioro cognitivo, lo que os comentaba antes con el desarrollo tanto de analíticas, de pruebas de imagen, de realización de síndromes geriátricos y de una valoración neurocognitiva correcta, ¿vale? En este punto, un comentario no menos importante es que parte de este estudio general es, por ejemplo, modificar ciertas pautas con medicamentos que pueden ser capaces de generar más fallos cognitivos. A nivel geriátrico, por ejemplo, lamentablemente se mantiene muy extendido el uso de benzodiazepinas que condicionan más fallos cognitivos, de medicamentos que por efecto secundario pueden enlentecer las capacidades o las habilidades mentales. Así que es muy importante estudiarlo todo, estudiar al paciente de una forma conjunta, una visión holística que te permita saber cuánto es mejorable o cuánto es modificable, ¿vale? En el segundo punto, dentro de los objetivos para una correcta asistencia sanitaria, hay que siempre poder valorar la etapa evolutiva o el grado de deterioro en el que se puede encontrar nuestro paciente. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no sabemos dónde está, en qué momento está, no podemos predecir el proceso en el que se encuentra y lo que puede venir después. Esto que puede parecer poco relevante con un diagnóstico como este es tremendamente importante porque le permite saber a la familia, o le da a la familia una senda, un camino a seguir, conociendo lo que podrá desarrollarse a corto, mediano o largo plazo y les permitirá afrontarlo de una manera distinta. Tercero, el tercer objetivo es poder adaptar el tratamiento a las necesidades tanto del paciente como de las familias. Y cuarto, acompañar a los pacientes y a las familias en un proceso que básicamente es dinámico y regenerativo. Esto es tremendamente importante de valorar. ¿Por qué? Porque que sea dinámico traduce que lo que es hoy no será mañana y no será lo mismo dentro de una semana ni dentro de un mes. Es una situación cambiante, puede pasar por buenos momentos o por malos momentos y hay que saber cómo confrontarlos y cómo manejarlos. Y la segunda palabrilla que hemos dicho antes, es un proceso degenerativo. Es decir, es un proceso que avanzará con el tiempo y que no podremos detener. Ahora, dentro de la progresión de la enfermedad de Alzheimer a nivel cerebral, estos gráficos que os he puesto por aquí es un poco para explicaros el proceso de deterioro. En la parte izquierda vemos un cerebro, que es esa estructura gris, y una pequeña zona azul celeste en la parte inferior, pertenece a una zona que se llama temporal, ¿vale? Cuando una enfermedad de Alzheimer empieza, la primera zona que se afecta es esta zona de aquí. Son una estructura cerebral que se llama hipocampo, y que es básicamente la zona del cerebro que nos permite tener lo que se llama la memoria reciente o la memoria de corto plazo. Es decir, gracias a esta estructura cerebral, nosotros podemos recordar, por ejemplo, que hemos desayunado hoy, que hemos conversado hace 20 minutos con una persona, que hemos hecho a media mañana. Cuando esta estructura cerebral, cuando los hipocampos empiezan a fallar, la capacidad que se tiene para mantener una memoria reciente desaparece. Y es exactamente lo que condiciona los síntomas iniciales que nosotros valoramos dentro de una enfermedad de Alzheimer. Es decir, es un paciente que empieza a tener fallos de memoria. Puede recordar perfectamente
El pasado es capaz de contarte lo que pasó hace 10, 15, 20, 30, 40 años de una manera perfecta, pero empieza a tener grandes limitaciones para recordar lo que ha hecho hace 20 minutos, hace 6 horas o el día previo. En la parte inferior veréis que pone enfermedad de Alzheimer preclínica, porque algo que hay que decir es que cuando tenemos un paciente con una enfermedad de Alzheimer ya hace síntomas, así sean leves, esto traduce que hay un cerebro que ha empezado a desarrollar ciertas alteraciones entre 10 a 15 años antes de empezar a desarrollar los síntomas, que son los que la familia o el entorno es capaz de, digamos, valorar, ¿vale? Cuando esta enfermedad avanza, porque hemos dicho que es una situación dinámica y es neurodegenerativa, en las fases leves a moderadas, que ya son evidentes, ya no solo se afecta la zona temporal, que es lo que vimos en este primer dibujo, sino ya empieza a extenderse más la zona de afectación, tocando ya el lóbulo frontal. Desde el instante que ya toco lóbulo frontal, voy a valorar en este paciente otras alteraciones que ya no solo son de la memoria reciente, sino que básicamente puede empezar a desarrollar alteraciones conductuales, alteraciones de conducta, agitación, inquietud, agresividad, que simplemente traducen que hay otra zona del cerebro que se afecta. Y en las fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, la extensión del deterioro, como podéis ver en este gráfico, es mucho más significativa. La esencia de la idea fundamental es lo que nosotros valoramos dentro del deterioro de las capacidades mentales, de la conducta y de la memoria, tiene que ver con el grado de afectación de este tejido cerebral y la progresión que tiene o que desarrolla a nivel temporal. En la imagen de la derecha veis un cerebro y unas escaleras por las que baja una persona, y creo que es el ejemplo más claro de la metáfora que traduciría una enfermedad de Alzheimer. Es decir, el paciente, la persona, empieza a bajar unas escaleras que traduce una pérdida progresiva de las habilidades cognitivas, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos saber cómo es posible que un médico, en este caso que un geriatra o que un neurólogo, sea capaz de determinar en qué estadio evolutivo estamos, nosotros para esto utilizamos una escala que se llama GDS-FAST, para deterioro global. Y esta escala, utilizando un poco el ejemplo metafórico de ese hombre que baja unas escaleras, tiene 7 escalones. Y según nos encontremos frente a las dificultades o a los fallos en las habilidades cognitivas que el paciente tiene, nosotros podemos calificar en qué escalón estamos, ¿vale? En esta escala hay 7 escalones. Cuando estamos frente a un paciente con un deterioro cognitivo leve, estaremos en un estadio GDS-3. Si estamos ya frente a una demencia leve, que es lo mismo a un deterioro cognitivo moderado, será un escalón 4. Si ya estamos frente a un deterioro cognitivo moderadamente grave, será un 5, y según vayamos avanzando llegaremos hasta un GS7, es decir, hasta un 7º escalón. Y en cada escalón podemos tener una suerte de subescalones que nos permiten catalogar en qué grado de deterioro se encuentra nuestro paciente. Y como antes dije, poder catalogar el grado en el que estamos es un elemento fundamental para poder predecir la evolución que tendrá nuestro paciente y para poder adaptar el manejo farmacológico y no farmacológico que nuestro paciente necesita. Si nos centramos
entramos en esta suerte de escalones que antes he dicho, GDS4, llamémosle escalón 4, escalón 5, es el escalón 6 y el escalón 7, estamos frente a esta progresión clínica que antes comentábamos. En un GDS4, en un escalón 4, nuestro paciente mostrará ciertas alteraciones para, por ejemplo, manejar aspectos económicos, para poder planificar la realización o la preparación de los alimentos, tendrá errores o olvidos para situaciones recientes, para lo que ha vivido recientemente, no será capaz de planificar correctamente viajes, finanzas y empezará a desarrollar algo que es un elemento fundamental a comprender cuando se es familiar de un paciente con esta enfermedad. El término médico para definir lo que les pasa es anosognosia, que básicamente traduce la incapacidad que el paciente empieza a desarrollar en cuanto a ser consciente que tiene fallos que son significativos, que son importantes. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en este estadio el paciente empieza a dejar de ser consciente de los fallos que está teniendo o que está desarrollando, ¿vale? Esto es muy importante de comprender. ¿Por qué? Porque la familia no debe frustrarse pensando que el paciente está intentando negar lo que le pasa. No, esto es un síntoma más. Y básicamente de lo que se trata este síntoma es que el paciente realmente no es capaz de reconocer, de aceptar los fallos que está teniendo y las limitaciones que empieza a tener o a desarrollar. Si pasamos a un GDS5, estaremos ya en una enfermedad de Alzheimer moderada, el GDS4 era una enfermedad de Alzheimer leve, y en un GDS5 ya se desarrollan fallos más significativos como la dificultad para poder escoger correctamente la ropa. Es decir, ejemplo, estamos en el invierno y la persona se viste como si estuviéramos en verano. Puede fallar en el orden de las prendas que debe ponerse, ¿vale? Puede necesitar una asistencia más significativa por el entorno para diferentes tareas, aunque por ahora mantiene la capacidad de higiene y de poder comer solo, pero ya será incapaz de recordar elementos importantes de la vida cotidiana. Es decir, ya no recordará teléfonos, ya se confundirá con las direcciones y empezará a tener fallos incluso con el nombre de los familiares no estrictamente cercanos, ¿vale? Es decir, habitualmente el nombre de la pareja y de los hijos sí lo van a poder recordar de manera correcta, pero si ya nos vamos a los nietos o a un entorno no tan cercano, se podrá valorar la presencia de estos fallos. Un comentario importante de hacer en estos estadios, en el 4 y el 5, es que habitualmente son más difíciles de valorar cuando el paciente mantiene rutinas de vida. Es decir, si nuestro paciente siempre hace lo mismo, siempre desayuna lo mismo a la misma hora, se levanta siempre a una misma hora, come siempre a una misma hora, compra en el mismo lugar las mismas cosas. Es decir, cuando hay una rutina constante de vida, es más difícil que la familia se dé cuenta de la existencia de estos fallos porque mantienen, como antes decía, rutinas de vida. Un elemento que es fundamental a mantener por nuestra parte cuando hacemos diagnóstico porque les da más seguridad a los mismos pacientes. Pero cuando estamos en un momento de hacer diagnósticos, esto a veces complica la sensibilidad de los familiares para darse cuenta de lo que realmente está pasando. Es muy común que los familiares te puedan contar que si hacen lo mismo de siempre están fenomenales, pero si por algún motivo les cambias la rutina ese día, las capacidades se distorsionan completamente y ven tremendos fallos cognitivos. Ahora, si nosotros pasamos a un
a un estadio GDS6, a un escalón 6, ya estamos hablando de una enfermedad de Alzheimer moderadamente grave, donde ya tendremos no solo una desorientación en tiempo, que es típica de los otros dos escalones, es decir, no saber qué día es, qué fecha es, qué mes es, qué año es o qué estación del año es, que es típico de los escalones iniciales, sino que en este caso ya tendremos además fallos de ubicación espacial, es decir, no saber dónde estoy, no saber a dónde voy, no saber si esta es mi casa o no es mi casa. Y además ya podremos valorar de manera significativa cambios en la personalidad y en la afectividad. Esto no quiere decir que en un GDS5, en un escalón 5, no se puedan desarrollar, pero es cierto que son bastante más significativos en un escalón 6. En el escalón 6, ¿qué cosa podemos ver? La presencia de delirios o de alucinaciones, el típico comentario que las familias te hacen de que la madre o el padre está culpando de robos al entorno o de que alguien entra a su casa por las noches a robarle cosas. Se desarrollan síntomas obsesivos, se desarrolla ansiedad, agitación, agresividad o una abulia cognitiva que básicamente traduce que ya no tienen ganas de hacer nada y no se estimulan por nada. Como antes dije, estos cambios en la personalidad y en la afectividad no son exclusivos del escalón 6, se pueden presentar ya desde el escalón 4, ¿vale? Pero es cierto que son bastante más significativos en este grado de deterioro cognitivo. Y finalmente, el escalón 7, que es el GDS7, que es cuando ya nos enfrentamos a una enfermedad de Alzheimer grave, donde hay pérdida de ya la mayoría de las capacidades. En este caso, se puede afectar el habla, se puede afectar la capacidad para caminar, para la marcha, la capacidad para levantarse, la capacidad para sonreír. Ya necesitamos ayudar al paciente incluso para tareas personales como de higiene y de alimentación. Es decir, estamos, como antes dije, frente al grado más avanzado de la demencia. Si vosotros veis en esta diapositiva, si nosotros hablamos de un GDS6 y un GDS7, es decir, de un escalón 6 y de un escalón 7, veis en la parte derecha que hay una suerte de subescalones. En el GDS6 tenemos el A, el B, el C, el D y el E, que básicamente traduce la disminución de las habilidades para vestirse, bañarse, lavarse, arreglarse, desarrollar incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Y el GDS7, que básicamente también tiene subescalones que traducen la capacidad para hacer oraciones de 6 palabras, para decir palabras sueltas o únicas, como antes decía, la habilidad para caminar, para levantarse o para sonreír. Es decir, estos escalones tienen subescalones que nos permiten saber en qué situación evolutiva estamos, ¿vale? Ahora, dentro de la clasificación de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que son generalmente los que más distorsionan la estabilidad de las familias, hay trastornos conductuales y hay trastornos psicológicos, ¿vale? Dentro de los trastornos conductuales tenemos la alteración de la actividad. El paciente puede tornarse hiperactivo, agitado, inquieto o totalmente abúlico, que es un paciente indiferente que no tiene ganas de hacer nada y que no se relaciona con el entorno. Se pueden desarrollar trastornos regresivos o negativistas, que es básicamente el ejemplo más claro, es la negativa total al aseo o a la comida, trastornos de sueño y la presencia de impulsividad o de desinhibición. Y dentro de los trastornos psicológicos tenemos alteraciones afectivas como es ansiedad, irritabilidad, habilidad emocional, euforia, alteraciones del pensamiento que son creencias erróneas, interpretaciones erróneas, identificaciones erróneas, delirios, como decía antes, de robo, de abandono, así como la presencia de fabulaciones. La fabulación es un concepto que todo familiar de paciente con Alzheimer debe tener muy claro, porque traduce básicamente
una respuesta mental que condiciona el generar falsos recuerdos cuando no existen recuerdos. Me explico. Ejemplo, es muy común que nosotros le preguntemos en consulta al paciente qué cosa cenaste ayer y que el paciente te diga, mira, cené unas tostadas con queso y una naranja. Es decir, una respuesta que suena totalmente lógica. Y en el momento que ellos te dan la respuesta, el familiar, en este caso, la mujer o el hijo, se voltea y les dice, pero mamá, si ayer cenaste alubias conmigo. La fabulación traduce, como antes decía, un mecanismo inconsciente de generar un falso recuerdo cuando no existe el recuerdo. Es algo que puede sonar totalmente lógico y que muchas veces también retrasa los diagnósticos porque hace que un familiar que no convive de manera directa con el propio paciente tarde en darse cuenta que lo que el paciente cuenta no es la realidad, sino son fabulaciones. Pero como antes dije, tenemos que tener claro que no es un mecanismo inconsciente. El paciente no lo hace con la intención de mentirnos o de engañarnos. Es un mecanismo cerebral de defensa que condiciona o genera falsos recuerdos, ¿vale? Luego, dentro de los trastornos psicológicos añadimos la presencia de ilusiones o de alucinaciones y la apatía, que es una falta de motivación o una pérdida de reactividad emocional, ¿vale? Ahora, ¿qué tratamientos existen para poder afrontar esta enfermedad? Hay que tener claro que hay un tratamiento no farmacológico que no es menos importante que las pastillas que nosotros usamos y que va dirigido al paciente, al cuidador y al entorno y a generar o dar estrategias para el control de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que como antes mencionábamos, son los que tienden a generar más distorsión en el entorno familiar. Y por otra parte, dentro de esos tratamientos, evidentemente, también existen los tratamientos farmacológicos. Ahora, dentro de los no farmacológicos dirigidos al paciente, esto es un recuadro sacado de un artículo con los tratamientos más importantes, donde evidentemente destaca la estimulación cognitiva, es decir, estimular el cerebro de la persona y las distintas habilidades mentales, porque hay una cosa que debemos tener claro siempre. Las habilidades perdidas no se recuperan, pero las que no se han perdido debemos intentar estimularlas para que se puedan mantener en el tiempo y para que existan el mayor tiempo posible, ¿vale? Tenemos, como decía, la más importante es la terapia de estimulación cognitiva, el entrenamiento para las actividades de la vida diaria, intervenciones conductuales para intentar modificar los antecedentes y las consecuencias de la conducta con el familiar cuidador, es decir, básicamente enseñarle al cuidador qué hacer para obtener la respuesta que busca o que desea con el familiar, hacer entrenamiento cognitivo que ya traduce ejercicios específicos dirigidos a mejorar las capacidades cognitivas, musicoterapia, terapia de reminiscencia, que es básicamente hacer ejercicios que intenten estimular con elementos del pasado la afectividad y la orientación del mismo paciente, utilizar, por ejemplo, fotografías, hablar mucho de lo que se hizo en el pasado, de los viajes, de las familias, de las vivencias emocionales y el desarrollo de ejercicio aeróbico, que no es menos importante. Si veis en la parte superior, según qué GDS tenga nuestro paciente, según qué grado evolutivo tenga, hay terapias que están más o menos indicadas. Por eso, como dijimos desde un inicio, por eso es tan importante tener claro en qué momento evolutivo de la enfermedad estamos para saber qué podemos estimular o qué cosa podemos desarrollar.
Ahora, dentro de el mismo enfoque de tratamiento no farmacológico dirigido al cuidador, es fundamental la educación a los familiares, el asesoramiento, el entrenamiento a los cuidadores principales, desarrollar programas para reducir la sujeción física que en determinados momentos habrá que utilizar, que es básicamente sujetar al mismo paciente, sea por brazos, por piernas o por tórax o abdomen, según los momentos de agitación que puedan desarrollarse, que menos mal son muy pocos, pero hay que ser consciente que según qué situaciones puedan ser necesarios, así como básicamente un programa que permita reducir el uso de los neurolépticos, que son medicamentos, que básicamente tienen una función específica, que es como yo intento explicarlo siempre a las familias. Son medicamentos que intentan reordenar las ideas de nuestros pacientes, que cuando hay que usarlos, pero hay que intentar utilizarlos lo menos posible por los efectos secundarios que puedan desarrollar. Sobre las estrategias no farmacológicas para el control de los síntomas, podemos hablar de estrategias que utilizan la música preferida, sonidos, entrenamiento del personal, actividades recreativas, aromaterapia, estimulación cognitiva, terapia de reminiscencia con animales o con luz brillante, que se puedan aconsejar según qué tipo de síntoma conductual y psicológico tengamos. Es decir, según qué estrategia usemos, podemos tratar de manera más específica ciertos síntomas conductuales y psicológicos. Ahora, sobre el manejo farmacológico, se centra en básicamente dos medicamentos, o mejor dicho, un conjunto de 3 medicamentos que forman una familia que se llama inhibidores de la colinesterasa, donde están los 3 medicamentos que más utilizamos para fases leves o leves moderadas de demencia, que son donepezilo, ribastigmina y galantamina, y un segundo medicamento que pertenece a un grupo distinto, que es la memantina. Ahora, si me preguntaseis, Pablo, ¿y estos medicamentos exactamente qué hacen? Pues esta medicación lo que hace es básicamente trabajar sobre los neurotransmisores, es decir, sobre los elementos que permiten una comunicación neuronal correcta, ¿vale? Y según en qué estadio estemos, hay una familia de medicamentos que está más indicada que la otra familia. El neurotransmisor que se afecta fundamentalmente cuando estamos frente a una demencia tipo Alzheimer es la acetilcolina, ¿vale? Pues si nosotros utilizamos medicación que intenta, digamos, equilibrar el déficit de este neurotransmisor, nosotros, ¿qué cosa condicionaremos? Dos cosas. Por una parte, mejoraremos o intentaremos mejorar las habilidades cognitivas y segundo, y no menos importante, podremos mejorar las alteraciones conductuales. Y la memantina, que básicamente pues consigue lo mismo o intenta conseguir lo mismo, pero en fases más avanzadas de la misma enfermedad. Como antes decía, según qué neurotransmisores se afecten, trabajamos más sobre uno o sobre otro. Pero el eje de manejo farmacológico de una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer es con estos medicamentos. Ahora, esto que veis aquí es básicamente los tratamientos inespecíficos para la enfermedad de Alzheimer. Veis que al centro tenemos los medicamentos que hemos comentado hace un momento, que son el eje del manejo farmacológico central, pero nosotros podemos jugar además con otros medicamentos según las alteraciones que nuestro paciente pueda presentar. Podemos usar medicamentos antidepresivos, por ejemplo, que son los que veis en la parte superior a la tabla central, según nuestro paciente tenga depresión o no, según nuestro paciente tenga ansiedad o no, porque pueden utilizarse para manejar ansiedad y no depresión de manera exclusiva. Se pueden utilizar cuando
nuestro paciente está más abúlico o más anodino, es decir, cuando queramos estimular más su reactividad. Es decir, nosotros podemos elegir qué fármaco usar según lo que nosotros intentemos generar o condicionar en nuestro determinado paciente. Luego, a la derecha tenemos los neurolépticos, que son medicamentos que, como antes decía, tienen por finalidad, y es la forma más metafórica de poder describirlo, ordenar las ideas de nuestro paciente. Pacientes que ya tienen agitación, que tienen cuadros confusionales significativos, que se desorientan, que no saben quiénes son, dónde están, quién es el entorno, responden muy bien al uso de estos medicamentos. Luego, en la parte inferior tenemos un grupo de medicamentos que deben utilizarse lo menos posible durante tiempos muy, muy cortos porque tienen efectos secundarios, que son las benzodiazepinas, que se usan básicamente para manejar síntomas como ansiedad, ¿vale? Como antes decía, son medicamentos útiles, pero que tenemos que usar a nivel médico por periodos muy, muy cortos y de manera muy específica. Y otros fármacos que veis en la parte izquierda, como los antiepilépticos, que son medicamentos que se usaban antes solo para cuadros epilépticos y que ahora utilizamos por sus efectos secundarios, que son muy positivos para este perfil de pacientes, porque, por ejemplo, controlan muy bien los episodios de impulsividad o de ansiedad. Es decir, nosotros, médicamente hablando, podemos utilizar diferentes grupos farmacológicos para intentar controlar los síntomas que habitualmente los conductuales y los psicológicos, que, como he dicho antes, son los que más alteran la dinámica familiar. Finalmente quería mostraros esto, que creo que debe traducir el enfoque que se tiene que tener a nivel sanitario y que las familias deben de lograr comprender. Es decir, cuando una familia confronta, cuando una familia enfrenta una enfermedad como esta, no lo debe hacer solo, ¿vale? La familia no debe sentirse sola frente a un proceso tan complejo y tan duro, tan difícil de asimilar. Y los sanitarios tenemos que formar parte del camino que el paciente y que las familias recorren. Es decir, esta es una enfermedad larga, como antes he dicho, es una enfermedad neurodegenerativa. Y en ese proceso de años de degeneración, los sanitarios debemos acompañar tanto al paciente como a la familia para que no se sientan solos y para que puedan prepararse y adaptarse a los cambios que los pacientes muestran y a una situación de progresión que la medicación en esencia puede intentar en cierta medida y por un tiempo específico retrasar, pero nunca finalmente detener. Así que nada, eso es un poco la charla que yo quería daros hoy. Espero que os sea útil para comprender al menos de manera general rasgos tan importantes como que se presentan en una demencia con este perfil, en una demencia tipo Alzheimer. Es difícil resumir una maestría de 2 años en un pequeño curso de 45 minutos, pero creo que la esencia es que todo familiar de un paciente con Alzheimer debe ser capaz de comprender lo que existe, lo que hay a día de hoy, el camino que tendrá que recorrer y, como antes dije, algo no menos importante, un camino que no debería recorrer solo. ¿Vale? Perfecto, Pablo. Si quieres, ahora te hago unas preguntitas y para terminar, para terminar la ronda de preguntas. Y lo que tengo aquí apuntado es quin component genètic té l'Alzheimer. Vale, a ver,
Una preocupación, Laura, que es muy frecuente cuando hay familiares de estos pacientes, siempre existe, lógicamente, el miedo de pensar que si se es familiar de un paciente con Alzheimer, estás condenado a tener Alzheimer. A día de hoy se sabe que la carga genética es responsable, si nosotros hablamos de una demencia tipo Alzheimer, de un 10% de los casos de Alzheimer. Es decir, la carga genética existe, pero no tiene la intensidad suficiente como para pensar que todo paciente, mejor dicho, que todo hijo de paciente con Alzheimer desarrollaría el Alzheimer. Como antes decía, a día de hoy se establece que la carga genética tiene una importancia para el diagnóstico de los hijos o de los familiares de un 10%. Es decir, 1 de cada 10. Vale. Y luego, hablando, bueno, para prevenir, ¿quina alimentació és necessària per evitar-ho? Vale, a ver, si nosotros hablamos sobre qué conductas podemos asumir para intentar prevenir el desarrollo del Alzheimer, lo primero que tengo que decir antes que la propia alimentación es desarrollar lo que médicamente calificamos como una adecuada reserva cognitiva. Es decir, lo primero es que entendamos que la mente es como un músculo. Un músculo que se usa es un músculo potente, es un músculo fuerte, y un músculo que no se usa es un tejido muscular que se va perdiendo de manera progresiva. Entonces, el primer consejo, vamos a llamarlo así, no dietético, pero el más importante, es trabajar la mente. Es decir, mientras más desarrollemos nuestras capacidades mentales, mientras más estimulemos nuestra mente, estaremos más protegidos frente al desarrollo de una enfermedad como esta. No significa que si tenemos una muy buena reserva cognitiva, no haremos una demencia tipo Alzheimer, pero significa que si nosotros normalmente nos podríamos deteriorar en 5 años o en 7 años por una demencia como esta, si hay una adecuada reserva cognitiva, tendremos muchos más años de capacidad cognitiva antes de desarrollar los síntomas habituales de la demencia. Eso por una parte, ¿vale? Es decir, la estimulación cognitiva y el otro elemento no menos importante, la actividad física, ser físicamente activos, no ser sedentarios, es otro elemento de protección para una correcta habilidad cognitiva. Si nos centráramos en el tema de alimentación, evidentemente un poco esta frase que es tan conocida, una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, una dieta elevada en frutas, verduras, baja en grasas, será evidentemente una dieta que condicione una mayor protección, pero a nivel sistémico. Si me preguntaseis por existe algún suplemento que se puede utilizar a día de hoy, el único que tiene una aceptación algo mayor, si bien es cierto, no se considera tratamiento preventivo, es básicamente la suplementación con omega 3. Pero como antes dije, no se considera manejo específico, pero es cierto que existen artículos que aconsejan su consumo. Vale, perfecto. Y luego, otra duda es que, sabent la rapidesa de la vacuna de la Covid-19, com està anant la vacuna contra l'Alzheimer? Si hi ha una possibilitat de que hi hagi una vacuna contra l'Alzheimer. A ver, el tema de que exista una vacuna como tal a día de hoy, evidentemente es más una utopía que otra cosa, pero es cierto que los últimos 10, 15 años se ha avanzado muchísimo sobre una enfermedad como esta, ¿vale? Se han desarrollado estudios tremendamente interesantes sobre poblaciones de pacientes con enfermedad de Alzheimer que han permitido ir probando diferentes enfoques terapéuticos para intentar conseguir revertir el desarrollo de esta enfermedad.
A día de hoy no existe ninguna medicación capaz de frenar la evolución de la enfermedad, pero es cierto que cada vez se entiende mejor el proceso neurodegenerativo y yo creo que es una realidad pensar que en un futuro no lejano, que a mediano plazo podremos contar ya con medicación que sea capaz de tener esa progresión. Quiero ser positivo en ello, pero como antes decía, a día de hoy no existe. Vale, vale, vale. Y luego, para terminar, ¿cómo podrien hacerlo para contactar con la unitat de memòria d'aquí d'Andorra, del servei mèdic? A ver, una posibilidad con la que vosotros contáis a día de hoy, quiero decir, con la que cuenta el Servicio Andorrano de Salud, es una unidad que lleva poco tiempo creada, pero que básicamente puede dar respuesta, puede dar salida a las necesidades de las familias y de los pacientes con este diagnóstico. Nosotros tenemos una unidad a día de hoy que se llama Envejecimiento y Salud. Y en esta unidad tenemos básicamente una consulta fija, ¿vale? Que brinda atención a pacientes que tienen sospecha de alteraciones de memoria o que ya tienen demencia, ¿vale? Y es una consulta a la que se puede, digamos, acceder de manera directa por petición de la familia. Si desean o si solicitan alguna valoración como esta, tenemos un teléfono específico que es el 399-4800. Es el teléfono de la unidad, es el teléfono que tiene la enfermera coordinadora, que es María Anglada, y es quien puede darnos las citas para poder tener ya sea una valoración inicial, si hay una sospecha de fallo cognitivo o en su defecto para poder valorar la situación evolutiva de los pacientes que ya tengan diagnósticos en fases leves, moderadas o severas de Alzheimer, por intentar mejorar un poco lo que antes decía, ¿no? Intentar mejorar todos los elementos que puedan aportar al paciente y a la familia una mejor calidad de vida. Creo que con el sistema actual de vía preferente basta solicitarlo al médico de familia y el médico de familia puede hacer la petición directamente y como antes dije, ¿no? Y mientras tanto, cuando hay situaciones de urgencias, pues los familiares pueden también llamar a este teléfono para que podamos valorar atenciones urgentes en 24 o 48 horas cuando hay crisis puntuales, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale, Pablo, pues muchas gracias por tu explicación, por tu aportación y nada, esperemos verte pronto y otra vez muchas gracias. Nada, Laura, a ver, por mi parte un placer. Si una charla como esta puede permitir que los familiares de pacientes con Alzheimer puedan entender un poco más de lo que significa esta enfermedad y de cómo afrontarla, por mi parte me siento encantado y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, que sepáis que podéis contar conmigo, que estaré encantado de intentaros dar la mejor respuesta. Perfecto, pues muchas gracias.